Sí, querido. Sí, así es. Muy bien. Un dieléctrico es un tipo de aislante que está conformado por un material que cuenta con una baja conductividad. ¿Cómo es su comportamiento? Primero viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué son materiales dieléctricos? Se denomina así a los materiales que no conducen la electricidad. Los materiales dieléctricos pueden ser definidos como aquellos que no poseen electrones libres en su estructura. En otras palabras, son aquellos que tienen sus electrones fuertemente ligados a los núcleos y que por lo tanto requerirían de un gran suministro de energía externa para desplazarlos de un átomo a otro. ¿Qué ocurre con un aislante en un campo eléctrico? Si tenemos un material aislante y lo colocamos en un campo eléctrico externo, ¿no? En esta figura, entonces se crea, al colocarse, se crea internamente un campito dentro del aislante. Y en la figura C, el campo neto, vector E en el aislante es la suma vectorial del campo eléctrico externo más el campo eléctrico interno E'. Algo muy importante que ya lo venimos viendo, la constante dieléctrica es adimensional, mayor que 1, y es una característica del material. No depende del tamaño ni de la forma. O sea, cada material intrínsecamente tiene su constante dieléctrica y es dado por la letra griega K igual a epsilon sub R, y esta a su vez es igual a epsilon, la constante del material, sobre la permitividad del material sobre la permitividad en el vacío. Entonces, la constante dieléctrica también es denominada permitividad relativa del material. Entonces, la constante dieléctrica es la permitividad del material, del medio material, sobre la permitividad en el vacío. La permitividad del medio material es epsilon y la permitividad en el vacío es epsilon sub 0. Y la permitividad relativa es la constante dieléctrica. En dieléctrico, el campo eléctrico neto es igual al campo eléctrico externo o aplicado más el campo eléctrico interno, o que es el campo también conocido campo de polarización. En muchos materiales el campo de polarización crece proporcionalmente al campo aplicado, donde K, su índice C, es la constante dieléctrica. Se denomina dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico. Y además, si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno, a diferencia de los materiales aislantes, con lo que suele confundirse. Para que no se confundan, tomen esto bien en cuenta. Todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. ¿Ya? Esto es pregunta de examen. Ejemplo. Los dieléctricos se utilizan en la fabricación de condensadores para que las cargas reaccionen. Cada material dieléctrico posee una constante dieléctrica K. Tenemos en el vacío la constante K para los siguientes dieléctricos. En el vacío, K es igual a 1. En el aire seco, K es igual a 1,00059. El teflón tiene K igual a 2.1. El nylon tiene K igual a 3.4. El papel tiene K igual a 3.7. La introducción de un dieléctrico en un condensador aislado de una batería tiene las siguientes consecuencias. Disminuye el campo eléctrico entre las placas del condensador. Disminuye la diferencia potencial entre las placas del condensador en una relación de tensión de inducción sobre la constante dieléctrica. Aumenta la diferencia potencial máxima en el condensador y es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas, o sea, sin llegar a la ruptura eléctrica. El aumento, por tanto, de la capacidad eléctrica del condensador en K veces. La carga no se ve afectada, ya que permanece la misma que ha sido cargada cuando el condensador estuvo sometido a un voltaje. Tenemos que la capacitancia con un dieléctrico llenando todo el interior del condensador está dado por capacitancia
es la permitividad en el vacío que multiplica el área de las placas sobre la separación de las mismas, donde E subirse a un cero es la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces tenemos un capacitor de placas paralelas, placas metálicas y el dieléctrico en el centro. Su capacitancia es determinada por constante de permitividad eléctrica en el vacío por el área de las placas sobre la distancia que las separa. Funciones de un dieléctrico. El dieléctrico proporciona un medio mecánico para separar los dos conductores, que deben estar muy próximos con el objeto de obtener una capacidad grande. La resistencia a la ruptura del condensador aumenta debido a que la resistencia a la ruptura de un dieléctrico es generalmente mayor que la del aire, tomando en cuenta que la resistencia a la ruptura del aire es 3 kilovoltios por milímetro. Los campos superiores a este valor no pueden mantenerse en el aire debido a la ruptura del dieléctrico. Es decir, el aire empieza a resultar ionizado y conduce la electricidad. Muchos materiales tienen una resistencia a la ruptura dieléctrica mayor que la del aire, permitiendo una diferencia potencial mayor entre los conductores que forman las placas del condensador. Un ejemplo de estas tres funciones del dieléctrico es un condensador de láminas plano paralelas, formado por dos hojas de metal de área grande para aumentar la capacidad y separadas por una hoja de papel. El papel aumenta la capacidad debido a su polarización, es decir, K es mayor que 1. También proporciona una separación mecánica, de modo que las hojas metálicas pueden estar muy cercanas, sin llegar a ponerse en contacto eléctrico. Es importante que la separación sea pequeña, debido a que la capacidad varía intensamente con la separación. Finalmente, la resistencia del papel a la ruptura es mayor que la del aire, de modo que pueden obtenerse mayores diferencias de potencial. Ahora, con los materiales tenemos tres tipos. Estos tipos de materiales directos. Un material dieléctrico es lineal si la densidad del campo dieléctrico, si la densidad del campo eléctrico D es igual a la permitividad del medio material por el campo eléctrico. Y varía linealmente con la intensidad del campo eléctrico E, y no lineal en caso contrario. El material es homogéneo cuando no varía en la región considerada, sino que es igual en todos los puntos, y no homogéneo o inhomogéneo si la permitividad del medio material depende del sitio determinado. La atmósfera es un ejemplo del medio no homogéneo, ya es que su permitividad varía con la altitud. Y un material dieléctrico es isotrópico cuando la densidad y el campo eléctrico siguen la misma dirección. Es decir, cuando posee las mismas propiedades en todas las direcciones. En el caso de que la densidad y el campo eléctrico no son paralelos, el material es no isotrópico o anisotrópico. Los materiales cristalinos y el plasma magnetizado son anisotrópicos. En resumen, pregunta de examen. Un material dieléctrico es lineal si la permitividad no cambia con el campo eléctrico aplicado. Es homogéneo si la permitividad no cambia de un punto a otro. Y es isotrópico si la permitividad no cambia con la dirección. Constante dieléctrica. La permitividad está definida como la medida de la capacidad de un material a ser polarizada por un campo eléctrico. La constante dieléctrica K de un material es la razón de su permitividad a la permitividad en el vacío. Como vimos anteriormente, la constante dieléctrica K es igual a la permitividad relativa, y esto a su vez es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. La constante dieléctrica, por lo tanto, también conocida como permitividad relativa del material, dado que la constante dieléctrica es solo una relación de dos cantidades similares, es adimensional. La constante dieléctrica o permitividad relativa de un medio continuo es una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico, relacionado con la permitividad eléctrica del medio,
De modo que la rapidez de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico es dado por, o sea, la velocidad es igual a la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de la permitividad relativa del medio o la constante dieléctrica, donde C es la velocidad de la luz y V es la velocidad de la luz en el medio. O sea, tenemos esas dos diferencias, ¿no? Tenemos la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en el medio material. La constante dieléctrica es una medida de la relativa permitividad estática de un material. Se define como la estática permitividad dividido por la constante eléctrica. El nombre proviene de los materiales dieléctricos, que son materiales aislantes o muy poco conductores, por debajo de una cierta tensión eléctrica llamada tensión de ruptura. El efecto de la constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico, cuando entre los conductores cargados o paredes que lo forman se inserta un material dieléctrico diferente del aire, cuya permitividad es prácticamente la del vacío. La capacidad de almacenamiento de la carga del condensador aumenta. La relación entre la capacidad inicial y la capacidad final viene dada por la constante dieléctrica. Entonces, queremos decir que la constante dieléctrica también, aquí de repente, constante dieléctrica, aquí va a ser K, ¿no? Esto también, para que quede claro esto, la permitividad relativa es la constante dieléctrica, y esto vamos a hacerlo más, vamos a ponerle un color más. Entonces, donde epsilon es la permitividad eléctrica del medio que se inserta y X, su índice E, la susceptibilidad eléctrica del medio material. Entonces, la constante dieléctrica es igual a la permitividad relativa, sería igual a la capacidad final sobre la capacidad inicial, que es a su vez también igual a la permitividad eléctrica del medio material sobre la permitividad en el vacío, y esto a su vez es igual a 1 más la susceptibilidad eléctrica del medio material. La susceptibilidad eléctrica, X su índice E, que según gran parte de los autores es la constante de proporcionalidad, que también puede ser un tensor que relaciona el campo eléctrico aplicado E con la polarización eléctrica inducida P. Entonces, el vector polarización inducida es igual a la permitividad en el vacío, que multiplica la susceptibilidad eléctrica y a su vez multiplica al vector campo eléctrico, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica en el vacío. También relaciona la permitividad del medio estudiado respecto al vacío. Entonces, la permitividad del medio material, epsilon, es igual a epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío, y que multiplica a 1 más la susceptibilidad eléctrica del medio material. Cuando un material dieléctrico reemplaza al vacío entre dos conductores, puede presentarse la polarización en el dieléctrico, permitiendo que se almacenen cargas adicionales. Entonces aquí tenemos la figura. Tenemos un campo eléctrico que está entre la carga positiva y carga negativa, y colocamos un dieléctrico. Con la presencia de este campo eléctrico externo, las cargas se polarizan, pero se genera carguitas, en este caso, unas carguitas negativas al lado de la placa positiva y unas carguitas positivas al lado de la placa negativa. ¿Esto qué significa? Que la densidad superficial de carga de la placa positiva se le induce una densidad superficial de carga inducida negativa. Del lado de la densidad negativa, densidad superficial negativa, se induce una densidad positiva.
Como se ve en la parte derecha de la figura, debido a la presencia de las cargas inducidas, el campo eléctrico E entre las placas de un condensador con dieléctrico epsilon es menor que si estuviera vacío, que si estuviera en el vacío epsilon sub 0. Algunas de las líneas de campo que abandonan la placa positiva penetran en el dieléctrico y llegan a la placa negativa, pero otras terminan en las cargas inducidas. El campo y la diferencia de potencial disminuyen en proporción inversa a su constante dieléctrica, donde la constante dieléctrica es K es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. Vamos a analizar un ejemplo muy completo. Yo les aconsejo que lo lean y lo practiquen. Y el ejemplo nos dice, un capacitor de placas paralelas con dieléctrico. Aquí tenemos las dos placas paralelas separadas por una distancia D, carga positiva en rojo, carga negativa en azul, separación D. Se conecta un capacitor de placas planas y paralelas a una batería de 10 voltios. Entonces colocamos una batería de 10 voltios. Los datos del capacitor son área de cada una de sus placas, 0.07 metros al cuadrado. La distancia entre las placas es de 0.75 milímetros. Determinar la capacitancia si el eléctrico entre las placas es el aire, o sea, es epsilon sub 0. Sabemos que la capacidad inicial será dada por la permitividad en el vacío que multiplica al área sobre la separación. Tenemos que la permitividad en el vacío es 8.85 por 10 a la menos 12. El área nos ha dicho que es 0.07 metros cuadrados, ¿no es verdad? Y la distancia es 0.75 milímetros, o sea, 0.75 metros cuadrados. Haciendo esta sencilla operación tenemos que la capacitancia inicial es igual a 8.85 por 10 a la menos 10 farads. Pregunta B. La carga Q y la densidad de carga en las placas del capacitor es. La carga va a ser a la capacidad por la tensión. Entonces tenemos la capacidad inicial 8.85 por 10 a la menos 10 por 10 voltios. Esto nos va a dar 8.85 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la densidad superficial de carga es sigma igual a la carga por el área, dividido entre el área. Entonces tenemos 8.85 por 10 a la menos 9 dividido entre 0.07 metros cuadrados. Eso nos va a dar 11.8 por 10 a la menos 8 coulomb sobre metro cuadrado. Fíjense cómo vamos armando todos los parámetros que puede contener este capacitor o este dieléctrico de placas paralelas. C. El campo eléctrico en el espacio comprendido entre las placas del capacitor. Tenemos que el campo eléctrico inicial va a ser igual a la densidad superficial de carga sobre la permitividad en el vacío. Entonces ya encontramos la densidad superficial de carga, 11.8 por 10 a la menos 8. La permitividad en el vacío, 8.85 por 10 a la menos 12. Luego aquí tenemos que el campo eléctrico en el espacio comprendido entre las placas del capacitor será igual a 1.33 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Pregunta D. Si se conecta el capacitor de la batería y se introduce, si se desconecta el capacitor de la batería y se introduce un dieléctrico, por ejemplo, baquelita, con la constante dieléctrica igual a 4.6, determinar el valor de la capacitancia. Entonces aquí tenemos que, vimos en la fórmula que la capacitancia aumenta con la constante dieléctrica. Entonces C igual a K por CO, por C por la capacitancia inicial. Entonces la constante de proporcionalidad es 4.6, la capacidad inicial es 8.85 por 10 a la menos 10. Entonces tenemos que la capacidad aumentó a 3.8 por 10 a la menos 9 farads. La diferencia de potencial disminuye. Entonces, tenemos que la diferencia de potencial es B menos B', será igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces encontramos la carga anterior que es 8.25 por 10 a la menos 9.
dividido por 3.8 por 10 a la menos 9, entonces la diferencia potencial será igual a 2.7 voltios. 2.2,17 voltios. Pregunta F. El campo comprendido en el espacio entre las placas. Tenemos el campo eléctrico. Entre las placas va a ser el campo eléctrico externo inicial sobre la constante dieléctrica. Entonces es el campo, lo calculamos anteriormente, que es 13.333.33. La constante dieléctrica es 4.6. Entonces el campo eléctrico comprendido en el espacio entre las placas es de 2.898.6 por 10 a la 9 a la menos 9 newton sobre coulomb. Podemos considerar este campo eléctrico E como la diferencia entre el campo eléctrico E subíndice 0, producido por las cargas libres existentes en las placas, y el campo eléctrico E subíndice I, producido por las cargas inducidas en la superficie del dieléctrico. Entonces, fíjense, el campo eléctrico E subíndice 0 es producido por las cargas libres existentes entre las placas. Entonces va de la densidad de la superficial de las cargas libres que van hacia la carga libre del otro lado, y el campo eléctrico producido o por las cargas inducidas, que esta densidad superficial de carga inducida, entonces va en otro sentido, va de positivo a negativo, y aquí va de positivo a negativo. Entonces, ambos campos son de signos contrarios. Se tiene que el campo eléctrico E es dado por el campo eléctrico externo menos el campo eléctrico inducido. Entonces tenemos densidad superficial de cargas libres menos densidad superficial de cargas inducidas sobre la permitividad en el vacío será igual a la densidad de cargas libres sobre permitida en el vacío menos densidad de cargas inducidas sobre permitida en el vacío. Y pregunta G. Los datos contenidos en la expresión anterior se pueden determinar con los datos contenidos en la expresión anterior. Se puede determinar la distribución superficial de carga inducida en el dieléctrico. Reemplazando la forma anterior del campo comprendido en el espacio entre las placas. Entonces tenemos que, despejando la densidad superficial de la carga inducida, tenemos que esta va a ser de 9.23 por 10 a la menos 8 coulomb sobre metro cuadrado. La magnitud de la carga que se puede almacenar entre los conductores se conoce como capacitancia y depende de la constante dieléctrica del material existente entre los conductores, el tamaño, la forma y la separación de los mismos. Entonces tenemos tres parámetros para encontrar la constante dieléctrica del material. O sea, para encontrar la capacitancia. Entonces, esta capacitancia depende de la constante eléctrica del material existente en los conductores, del tamaño de las placas, la forma y la separación de los mismos. Medición de la constante dieléctrica de los materiales. La constante dieléctrica puede ser medida de la siguiente manera. Primero, medimos la capacidad de un condensador de prueba en el vacío o en el aire. Hay un pequeño error, ¿no? Pero es lo mismo. Luego, usando el mismo condensador y la misma distancia de sus placas, se mide la capacidad con el dieléctrico insertado entre ellas. La constante dieléctrica ya está calculada, ha sido calculada hace muchos años para muchos materiales. Y puede ser calculada como la constante dieléctrica, como la permitividad relativa del medio material, como la capacidad final sobre la capacidad inicial. Aquí tenemos algunas sustancias con sus correspondientes constantes dieléctricas. Aire y gases 1, baquelita 5, cera 1.8, cuarzo 4.5, mármol 8, papel 1.5, vidrio varía entre 5.4 a 10 dependiendo la pureza del vidrio, vaselina 2.2 y así va por delante. Si yo les doy algún ejercicio que involucre
esta constante dieléctrica, les voy a dar el valor para que no estén buscando en las tablas y puedan equivocarse. La polarización molecular de un dieléctrico. En la mayoría de los casos, las propiedades de un dieléctrico son producto de la polarización de la sustancia. Al colocar un dieléctrico en un campo eléctrico, los electrones y protones que constituyen sus átomos se reorientarán a sí mismos, y en algunos casos las moléculas se polarizarán de igual modo. Como resultado de esta polarización, el dieléctrico que queda sometido a una tensión, almacenando energía que quedará disponible al retirar el campo eléctrico. La polarización de un dieléctrico es similar a la que se produce al magnetizar un pedazo de hierro. Como en el caso de un imán, parte de la polarización se mantiene al retirar la fuerza polarizadora. Un dieléctrico compuesto de un disco de parafina endurecido, al someterlo a una tensión eléctrica, mantendrá su polarización durante años. Estos dieléctricos se denominan electretos. Aquí tenemos la constante dieléctrica y la resistencia dieléctrica de algunos materiales. La constante dieléctrica es la permitividad relativa, o es su índice R, y aquí tenemos para el aceite, el agua, el aire, el agua a temperatura ambiente. 20 grados es temperatura ambiente en física. Y porcelana, vidrio, y 8 constante dieléctrica de algunos materiales y su rigidez dieléctrica. ¿Qué es un dieléctrico? Aquí no se ve qué es esto. ¿Qué pasa aquí? Dieléctrico es un aislante eléctrico. Existen 3 tipos: los sólidos, los líquidos y los gases. Cada dieléctrico tiene su constante dieléctrica. Dentro de los sólidos están el vidrio, goma, papel y madera seca. En los líquidos podemos considerar el aceite de ricino, el agua destilada, el alcohol y la parafina. Y en los gases tenemos el aire, el nitrógeno, el hexafluoro de azufre. La constante dieléctrica K de un material es la razón de su permitividad del medio material con la permitividad en el vacío. La conclusión es que el dieléctrico es un mal conductor de electricidad y puede utilizarse como aislante eléctrico. Algunos ejemplos son el vidrio, la goma, el papel, la madera seca, y en cuanto a los gases se utiliza como dieléctrico el aire, el nitrógeno y el hexafluoruro de azufre. La única forma de que el dieléctrico se vuelva un conductor es cuando sobrepasa el campo de ruptura del dieléctrico. Rigidez dieléctrica. Cuando un material dieléctrico se convierte en conductor, pueden surgir corrientes eléctricas muy grandes, y este fenómeno se lo conoce como ruptura eléctrica. La intensidad máxima de campo eléctrico que puede resistir un material dieléctrico se conoce como rigidez dieléctrica del material, como se mostró en la tabla anterior. No debe confundirse rigidez dieléctrica del material con su constante dieléctrica. Considerando la rigidez dieléctrica del aire a presión atmosférica de 3 kilovoltios por milímetro, cuando la intensidad del campo eléctrico excede este valor, se rompe el aire y ocurre una ionización masiva y comienzan a aparecer chispas, descargas de efecto corona. La carga tiende a concentrarse en puntos agudos. Yo quería mostrarle esta más o menos cuando dice que no se debe confundir rigidez dieléctrica con constante dieléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la constante dieléctrica y esta es la rigidez dieléctrica. En el aire es la constante dieléctrica o la permitividad relativa es 1.006 y la resistencia dieléctrica o su rigidez dieléctrica es 3 kilovoltios por milímetro, como lo vimos en la materia, para que no se confunda. Entonces, en esta tablita tenemos la constante dieléctrica y la resistencia o rigidez dieléctrica. Entonces, para ejemplificarlo lo que es el efecto corona, o sea, cuando aparecen estas, normalmente muchos que les gusta o van al campo seguido,
el área rural principalmente. Cuando llueve o cuando hay descargas atmosféricas, en los cables de alta tensión a veces se produce el efecto corona. ¿Cómo se muestra este efecto corona? En los aislantes. Viene la línea de alta tensión y están los aislantes. Entonces, el efecto corona se produce en los terminales. Este es el efecto corona. Cuando el aire está siendo sioniza, ¿no? Este es el efecto corona en líneas de transmisión de una red eléctrica. Esto a veces no es muy perceptible al ojo, tiene que ser muy fuerte o la persona tiene que prestarle mucha atención. Pero si se lo observa con un instrumento adecuado, el efecto corona es bien visible. El rayo se produce cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire, entre las cargas negativas de la nube y las cargas positivas de la Tierra. Entonces tenemos una nube que puede tener varios kilómetros de altura, tiene cargas negativas abajo y cargas positivas arriba. Y la Tierra tiene cargas negativas abajo. Entonces el rayo se produce cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez eléctrica del aire, entre las cargas negativas de la nube y las cargas positivas de la Tierra. Ejemplificando, este es el principio de funcionamiento de un pararrayos, que consiste en una varilla metálica ubicada comúnmente en la parte superior de un edificio. Cuando una nube con abundancia de cargas eléctricas se aproxima al edificio, equipado con pararrayos y conectado a tierra, las cargas de un signo opuesto son atraídas desde la tierra a la punta de la varilla, donde la intensidad del campo es máxima. Cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez eléctrica del aire húmedo, ocurre la ruptura y se ioniza el aire cerca de la punta, convirtiéndose en un conductor. Luego, las cargas eléctricas de la nube se descargan a la tierra a través de un camino conductor. Aquí, por favor, vamos a desconectarnos para que veamos tranquilos esto. Voy a cortar porque ya solo me queda un minuto. Vamos a esperar unos segunditos que se conecte otra vez la mayoría, que estaban muchos conectados, estaban presentes, para que no pierdan estos 2 videitos que les estoy dejando. Los videos, por si acaso, los videos se los subo aparte. Como al transformar la presentación en PDF, se eliminan los videos. Entonces los videos van en la misma ubicación de la unidad, o sea, en la unidad, pero están los archivos de la materia y hay otro archivo con los videos para que los puedan bajar y analizar. Entonces, aquí tenemos este video que es consecuencia de la ruptura. Había problemas con el audio, yo lo tenía al máximo aquí. ¿O era con todo o solo con uno? ¿Me escuchan? Con todos. Con todos. Con todo era. No se escuchaba. Bueno, debe ser, hay problemitas con internet, parece. Pero de todas maneras, los 2 videos van a estar también en un archivo de video, o mejor dicho, en una carpeta de video junto en la misma unidad. Para que puedan verlo, son bastante explicativos y saca algunas dudas de cómo incrementa la capacidad o la capacitancia de los materiales. Ejemplos de condensadores. Hay condensadores de placas paralelas. En este condensador de placas paralelas tenemos que el campo eléctrico será igual a la densidad superficial de carga sobre la permitividad en el vacío. La diferencia potencial entre las placas será igual a la carga de la placa por la distancia de separación sobre el área por la permitividad en la superficie de las placas por la permitividad en el vacío, donde C es la capacidad. Entonces, estas formulitas tienen que colocarlas bien en su formulario para que podamos utilizarlas en los ejercicios. Ejemplo de condensadores: un condensador esférico. Para un condensador esférico, el campo eléctrico entre las placas esféricas es igual a la carga entre las placas, a la carga de las placas sobre 4 pi por epsilon 0 por la distancia r al cuadrado. Y la distancia r al cuadrado es la separación entre placas. La diferencia potencial, como vimos anteriormente, es la misma para
condensador esférico es la carga sobre 4 pi epsilon 0. Este 1 sobre 4 pi epsilon 0 es la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9. Y que multiplica a 1 sobre el radio interior de la esfera menos 1 sobre el radio interior de la esfera. Y la capacidad también es dada por capacidad es igual a 4 pi epsilon 0, que multiplica a radio A por radio B sobre radio B menos radio A. Estos son formularios que solamente es aplicación directa. Le doy los valores y aplicando la fórmula obtenemos el resultado directo. Almacenamiento de energía eléctrica. Energía potencial eléctrica almacenada en el condensador será igual al trabajo realizado para cargar. Entonces la energía potencial va a ser igual al potencial por la carga, o será igual a la carga sobre la capacidad por el diferencial de la carga. Entonces, la energía potencial eléctrica sería igual a la variación de la carga desde cuando está en cero hasta el total de la carga sobre la capacidad. Entonces va a ser igual a 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacidad. Entonces la energía potencial eléctrica almacenada es igual a 1/2 por la carga por el potencial. Descarga del condensador, se recupera energía como trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. Cuando se descarga el condensador, sucede este efecto. Se recupera energía como trabajo. El condensador almacena carga y energía. Necesidad de energía eléctrica en el vacío. Ejemplo, un condensador plano es como un resultado general. La densidad de energía es la energía eléctrica por unidad de volumen. Entonces aquí tenemos un condensador plano de placas paralelas separadas por una distancia D. El volumen será igual a la tensión, va a ser igual el área por la separación de las placas, y la energía va a ser igual a 1/2 por la carga por la diferencia potencial. Y la energía eléctrica por unidad de volumen, vamos a tener que va a ser la energía eléctrica por unidad de volumen va a ser igual a la carga por la tensión sobre 2 veces el área de las placas por la separación de las mismas. Entonces, la energía eléctrica por unidad de volumen va a ser 1/2 de la permitividad en el vacío por el campo eléctrico al cuadrado. Ahora existen la combinación de condensadores, ¿no? Existen condensadores que están asociados en paralelo y condensadores que están asociados en serie. Los condensadores asociados en paralelo, la capacidad equivalente es la sumatoria de cada condensador directamente. La capacidad equivalente del condensador 1 más la capacidad del condensador, y así por delante hasta el condensador N. En el caso de condensadores asociados en serie, 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre el condensador 1 más sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más, y así hasta 1 sobre la capacidad N. Entonces no se olviden, esta formulita aquí es la que vamos a usar para resolver el ejercicio. Condensadores en paralelo, la capacidad equivalente es la suma de las capacidades parciales. Para condensadores asociados en serie, 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre las capacidades parciales del circuito. Polarización, dipolos inducidos y orientación. Un campo eléctrico externo induce momentos dipolares. Entonces tenemos una carguita que está suelta aquí. Al colocarla, si tenemos este dipolo que está suelto aquí, al colocarlo en un campo eléctrico, orientan los dipolos existentes y esta energía va a ser igual a menos el momento dipolar por el campo eléctrico. Entonces, al colocarlo, sucede este efecto. Tenemos la fuerza eléctrica, tenemos la de atracción, tenemos las dos fuerzas de repulsión para la carga, para la carga positiva del dipolo y para la carga positiva negativa del dipolo. La energía es mínima en la dirección del campo eléctrico y el dipolo se orienta. Vector polarización.
una porción del material no conductor se polariza al aplicar un campo eléctrico externo. Entonces aquí tenemos un material no conductor. Entonces todo se polariza al aplicar el campo externo. Las moléculas y átomos se convierten en pequeños dipolos. Entonces, y eso produce un vector de polarización, vector P, que va a ser igual al número de dipolos por volumen por el momento dipolar. Este momento dipolar vimos que es el momento dipolar, es el valor de la carga del dipolo por la separación entre las cargas positivas y negativas. La polarización, por otro lado, es proporcional al campo aplicado, donde el vector polarización será igual a la susceptibilidad eléctrica, que multiplica la permitividad en el vacío, que multiplica al vector campo eléctrico. El vector polarización es dado en Coulomb sobre metro cuadrado. Carga libre y carga ligada. Componentes normales perpendiculares a la superficie de los vectores. Como vimos anteriormente, tenemos la densidad de cargas libres y la densidad de carga de polarización cuando ya está polarizado el material. La densidad total será igual a la densidad superficial de la producida por las cargas libres menos la densidad superficial de la densidad de polarización en el material. Y la carga ligada a átomos y moléculas será dada por densidad de carga de polarización que multiplica la susceptibilidad eléctrica por la densidad superficial total de carga. El vector de polarización normal va a ser igual a la densidad superficial polarizada. Y el campo eléctrico normal será igual a la densidad total de carga sobre la permitividad en el vacío. Tenemos otro valor importante, el vector de desplazamiento eléctrico. Este también, para que encontrar el vector de desplazamiento eléctrico, comenzamos con las cargas, la densidad debido a las cargas libres, va a ser igual a la densidad total más la densidad de polarización. Y aquí aparece el vector de desplazamiento eléctrico o electrónico, que va a ser igual a la permitividad en el vacío, que multiplica el vector campo eléctrico, más el vector de polarización. Reemplazando estos valores, tenemos que, reemplazando en el vector de polarización, el desplazamiento electrónico va a ser igual a la permitividad en el vacío, que multiplica el campo eléctrico, más la permitividad en el vacío, que multiplica la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Pero vimos anteriormente que 1 más la permitividad en el vacío por la susceptibilidad eléctrica es la permitividad del medio material. Entonces, tenemos que la densidad eléctrica, el desplazamiento electrónico va a ser igual a la permitividad en el medio por el campo eléctrico. Y acá da un ejemplo, tenemos el vector de desplazamiento electrónico, el vector campo eléctrico y el vector de polarización. Capacidad y dieléctrico. Se reduce el campo eléctrico en razón de la permitividad relativa. El campo eléctrico aplicado sobre la permitividad relativa. La diferencia de potencial también. La diferencia de potencial inicial en el vacío sobre la permitividad relativa. Y aumenta la capacidad. Como vimos en el video, aumenta esta permitividad relativa es la constante dieléctrica. Entonces la capacidad aumenta con la constante dieléctrica o con la permitividad relativa del medio material. En este caso también aquí tenemos la densidad de cargas libres, densidad de carga de polarización, la carga con dieléctrico, la densidad de carga total va a ser igual a la densidad de cargas libres sin dieléctrico sobre la permitividad relativa. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo. La intensidad de campo eléctrico del polietileno y su valor de la permitividad relativa es igual a 2.55 o su constante dieléctrica es 2.55, que ocupa el espacio entre las placas de un condensador de placas paralelas es de 10 newton sobre Coulomb, campo eléctrico del polietileno. La distancia entre las placas es de 1.5 milímetros. Calcular.
la densidad del campo eléctrico o también el desplazamiento electrónico y la diferencia potencial entre las placas. Entonces aquí vimos anteriormente que la densidad o el desplazamiento es igual a la permitividad del medio material por el campo eléctrico. Tenemos que la permitividad relativa o constante eléctrica es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. Aquí, permitividad del medio material. Esto es lo que nos ha dado el ejercicio. Y la permitividad en el vacío. Entonces tenemos que la densidad o desplazamiento electrónico va a ser la permitividad, despejando de aquí la permitividad en el vacío por la permitividad relativa o constante eléctrica por el campo eléctrico. Reemplazando directamente los valores, como les dije anteriormente, en muchos casos la solución de los ejercicios es aplicación directa de la fórmula. Entonces reemplazando estos valores, tenemos que el desplazamiento electrónico o la densidad será igual a 22.54 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Para la pregunta B nos pide cuál es la diferencia potencial entre las placas. Entonces, aplicamos la fórmula directa. Diferencia potencial entre las placas va a ser igual al campo eléctrico por la distancia de separación la separación de las placas. Tenemos que el campo eléctrico es de 10 newtons sobre coulomb, la separación de las placas es de 1.5 milímetros, entonces la diferencia potencial entre las placas será igual a 15 milivoltios. Sencillo también, ¿verdad? Y con esto terminamos esta parte. Y en sí estamos terminando. Sí. Bueno, estamos todavía en la unidad 2. Entonces, como ven, la mayoría de los ejercicios son de aplicación directa de la fórmula. Qué pena que no. ¿Qué habrá pasado con el audio? Yo lo tenía al máximo volumen aquí. De todas maneras, como les dije, estos dos videos los voy a subir hoy día junto con el material para que ustedes puedan mirarlos con calma. Los dos son muy interesantes para poder entender la teoría, la parte teórica. Y también sirven para resolver los ejercicios que vamos a hacer posteriormente. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, sin más, entonces los espero el miércoles a la misma hora y ya vamos a continuar con la unidad 2. Muchas gracias y hasta el miércoles.